La cuarta presentación de Unai Perales y Ana Álvarez Fernández, los análisis de huellas de uso como medio de aproximación a las sociedades prehistóricas. Bueno, arratsalde-on, eskerrik asko a los miembros de la mesa por permitirnos estar aquí y presentar un poco a lo que nos dedicamos. En este caso hemos visto las materias primas, la tipología, la tecnología y bueno, vamos a presentar un poco en qué consiste, muy brevemente, la traceología, los análisis de huellas de uso, que nosotros hemos puesto el título de aproximación a las sociedades prehistóricas, que en el fondo es el último objetivo que perseguimos. Bueno, simplemente 4 conceptos generales para describir un poco lo que diríamos que es la traceología. Primero, es una disciplina que se encarga de reconocer el utillaje lítico recuperado. Luego, igual en el debate salen estos temas o no, pero a veces se habla del utillaje o de lo que no es utillaje. Bueno, creemos que es una herramienta fundamental y básica para saber lo que es un útil y lo que no es, porque un útil no es todo lo retocado, sino que hay muchas cosas no retocadas que son útiles y sin la traceología no lo podemos saber. Por otro lado, identificar las huellas de uso en los filos activos de esas herramientas líticas, es decir, responder a la pregunta de para qué se han usado. En tercer lugar, esas herramientas líticas han desarrollado una serie de actividades, por lo tanto, queremos reconocer qué actividades han llevado a cabo, qué procesos de trabajo y, por lo tanto, en qué procesos se han insertado. A partir de aquí, podemos contribuir no solo desde la traceología, pero contribuir con la traceología a la reconstrucción de la funcionalidad de un asentamiento en base a las actividades reconocidas. Ya decimos que la traceología no es la única herramienta, o sea, no funciona de forma individual. Y finalmente, que es el objetivo último que perseguimos, para no quedarnos en las piedras, por así decirlo, el estudio de la organización económica y social de las sociedades prehistóricas. Cómo evoluciona, o cómo cambia, o cómo se mantiene. Bueno, simplemente siguiendo un poco el esquema lógico de las sociedades prehistóricas y de lo que es la industria lítica, en un primer momento hay una captación de materias primas, como ya se ha expuesto, en un segundo lugar hay una talla y configuración de un utillaje lítico, pero la traceología se inserta o la utilizamos para saber el uso, que sería el último paso, bueno, antes del desechado, por así decirlo, o del abandono de esas piezas. Entonces la traceología la vamos a emplear para reconocer el uso de esos útiles, ¿no? Sería el último estadio, por así decirlo. Para hablar un poco más en profundidad de la metodología, Ana, mi compañera, va a presentar nuevas metodologías que se están aplicando actualmente y yo voy a hablar un poco de la metodología, la he puesto entre comillas, pero un poco más tradicional, para el reconocimiento de los rastros de uso. A pesar de todo, tenemos unas fuentes de información comunes que son el programa experimental y las informaciones etnográficas, y la metodología tradicional se va a basar en la lupa binocular y el microscopio metalográfico, mientras que las nuevas metodologías incluirán, como presentará Ana, nuevas técnicas de análisis. El programa experimental se basa en la reproducción de huellas de uso en diferentes materiales y el elaborar una colección de referencia que nosotros como traceólogos vamos a utilizar para poder contrastar con las piezas arqueológicas, siempre teniendo en cuenta las características y problemáticas del yacimiento de la época. O sea, si estoy en un yacimiento paleolítico no voy a ponerme a segar cereal porque no existe, entonces este tipo de cosas, pero es muy básico el programa experimental para luego reconocer las huellas de las piezas arqueológicas. Las referencias etnográficas también son muy interesantes, siempre teniéndolas con cautela, pero son muy interesantes porque nos hablan de los métodos de tratamiento y procesado de las diferentes materias primas con los útiles líticos. Y también es muy importante tener en cuenta, este es un seminario o una mesa redonda de industria lítica, pero creemos también que es muy importante tener en cuenta las herramientas orgánicas que no han perdurado a la hora de hacer la interpretación, no a la hora de estudiar la industria lítica, pero sí a la hora de hacer una interpretación más general de las actividades del yacimiento. Como decíamos, la metodología más tradicional o la que se ha aplicado desde un primer momento para el reconocimiento de huellas, utilizamos una lupa binocular que, bueno, nos serviría para reconocer las macro huellas de uso, que son estos desconchados, estas alteraciones de los filos, micro roturas, que no son retoques, sino que son
producidas propiamente por el uso. También se pueden reconocer algunos brillos en las piezas de cereal, por ejemplo, etc. Y luego, en un segundo paso, una vez que hemos detectado las zonas activas de la pieza, vemos a partir del microscopio metalográfico lo que serían los micropulidos y las microhuellas de uso. Y Ana va a explicar lo que son las nuevas técnicas de análisis funcional que se están aplicando hoy en día. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, desde hace unos años se están empezando a aplicar técnicas microscópicas que en un principio estaban desarrolladas para otros campos, como pueden ser la biología o la ingeniería, al registro fósil y al material arqueológico. En este sentido, siempre hay que tener en cuenta, es importante que estas técnicas microscópicas intenten no destruir la muestra o al menos alterarla lo menos posible. Bueno, dentro de las técnicas que yo voy a hablar, de las nuevas metodologías que vienen a aplicarse en los análisis funcionales, voy a hablar de dos concretamente que intentan solventar dos grandes problemáticas que siempre han existido. Por un lado, conocer los mecanismos por los que se producen las huellas de uso, y por otro lado, intentar encontrar métodos cuantitativos y objetivos, ya que a pesar de que los análisis microscópicos de metalográfico dan muy buenos resultados, muchas veces, si no tienes mucha experiencia, estás haciendo descripciones morfológicas y las descripciones siempre son un poco subjetivas. Basándonos un poquito en en varios autores, en este caso Borel y Ollé siguen, por ejemplo, para intentar solventar esta primera problemática, utilizan la microscopía electrónica de barrido, mientras que por otro lado autores como Stevens y Evans utilizan el microscopio láser confocal. Bueno, primero hablando del microscopio electrónico de barrido, comentar, bueno, como sabéis todos, una técnica de microscopía siempre necesita una fuente de radiación. En este caso, la microscopía electrónica de barrido lo que usa es electrones. Por esto, muchas veces la muestra necesita que haya un recubrimiento metálico y por no alterar el material original suelen hacerse réplicas. Para intentar solventar esta problemática hay otra técnica que es la microscopía electrónica ambiental de barrido que trabaja con condiciones de bajo vacío. Por lo tanto, no hay que recubrir metálicamente ninguna pieza y además evita fuertes presiones en la misma que puedan hacer que se fracturen. ¿Qué ventajas presenta la microscopía electrónica de barrido? Bueno, a la izquierda de la pantalla lo que estáis viendo son imágenes de SEM, de microscopio electrónico de barrido, y a la derecha imágenes de microscopio óptico. En este sentido se puede decir que la profundidad de campo es mucho más amplia, los aumentos también son mayores, a la hora de mover la pieza, de manejarla, el control de la precisión es mayor, la calidad de las imágenes también aumenta muchísimo, es muy buena, y además se pueden hacer análisis químicos sobre la superficie, análisis, entre comillas, de residuos. ¿Pero qué desventaja tiene este método? Que no se pueden hacer mediciones tridimensionales de manera directa. Y estamos hablando de superficies. Los micropulidos no dejan de ser alteraciones de la superficie y si no podemos medir tridimensionalmente no nos está sirviendo de mucho. La microscopía láser confocal, por otro lado, su fuente de radiación es un láser y por tanto no hay necesaria una preparación previa a la muestra. Y el principio básico del que se basa esta técnica es que toma planos de enfoque paralelos de zonas en las que en principio pueden quedar fuera de foco. Va tomando toda esa información y las une, la reconstruye y da lugar a una imagen topográfica o tridimensional. Los software de este tipo de microscopios normalmente nos ofrecen imágenes de superficie, como la que vemos arriba, topografías tanto como tridimensionales, perfiles de esas superficies y también distintos parámetros estadísticos. Entonces, la ventaja principal que nos proporciona el microscopio láser confocal es realizar mediciones tridimensionales. Ahora sí que podemos encontrar datos que son cuantitativos y por tanto podemos hacer métodos objetivos. Una y pasadas las conclusiones. Bueno, y simplemente para concluir, pues queremos resaltar cuáles pueden ser las aportaciones de los análisis funcionales o de la traceología, que es por un lado, como hemos dicho, el reconocimiento del utillaje lítico en un yacimiento y también de sus usos y reconstrucción de una parte de las actividades que se han realizado en el yacimiento con esos útiles. Creemos que es muy importante y totalmente necesario aplicar los análisis traceológicos en los estudios de industria lítica, el por qué creo que lo hemos dejado claro, pero se puede debatir luego. Como en todas las presentaciones anteriores, insistimos en la necesidad de complementar los estudios de huellas de uso con otros, ya no solo de lítica, que también especialmente, de materias primas, tecnología, tipología, pero también si estamos detectando actividades sobre materias animales, por ejemplo, saber qué animales se están cazando en el yacimiento, si estamos detectando actividades sobre materias vegetales, pues qué maderas se están consumiendo en el yacimiento, ¿no? La antrocología, la arqueozoología, la palinología, etc., ¿no?
Entonces, creemos que es bastante importante esta necesidad de complementar no solo con los industrios de lítica, sino con todas las informaciones que provengan para el yacimiento. Y finalmente, decir que la metodología tanto tradicional como las nuevas técnicas microscópicas son indispensablemente complementarias. Ambas son necesarias para hacer un estudio funcional completo, por así decirlo. Y nada, es que ricasco. Muchas gracias.